Estamos aquí con la asambleísta Sofía Espín. Vamos a hablar sobre el decreto que nos limita la movilidad, que es el estado de excepción. Decreto 110. Bueno, muchas gracias por estar en tu programa. Estamos visitando Santa Elena. Los que nos ven saben que soy asambleísta por la provincia del Guayas. Pero cuando ya uno gana una elección, pues ya te vuelves un asambleísta a nivel nacional. Y en este momento hablamos del decreto 110, pero ¿por qué? Pero me gustaría decir por qué se provoca este decreto. Y se provoca porque hay un grave estado de conmoción social, hay una crisis de inseguridad que ya venía existiendo desde el gobierno de Moreno, se agrava mucho en el gobierno de Lasso y no para en el gobierno de Noboa. Y aquí hay que decirlo, duele porque cuando sacamos a Lasso a través de la muerte cruzada, esperábamos un cambio. Por supuesto, yo como asambleísta de la Revolución Ciudadana, nosotros propusimos a nuestra compañera Luisa González, pero no ganó, pero a pesar de eso tú esperas que con el otro candidato, en este caso Noboa, igual cambien las cosas. Y lo que estamos viendo es que las cosas no cambian. El señor Noboa propone un plan Fénix y en este momento no sabemos dónde está el plan Fénix, qué significa el plan Fénix, qué compone el plan Fénix, o sea, no hay nada. La realidad es que el plan Fénix hasta el momento era un buen TikTok y eso preocupa. Producto de eso y del escape que hemos visto el fin de semana, que la policía nos informa recién que se ha escapado el señor Fito, alias Fito, y luego se han escapado también más privados de la libertad, grandes delincuentes como el señor Colón Pico. Resulta que nos vuelven a meter en las mismas medidas que tomaba el señor Guillermo Lasso. No, otra vez otro estado de excepción. Entonces no hay cambios, Jaime, y eso duele. Yo tengo una duda. ¿Por qué el estado de excepción cuando se escapa Fito y no antes, si ya el país ya estaba muriendo, secuestrando? Pero por supuesto, es una excelente pregunta. ¿Por qué ahora y no antes, después de todo lo que ha ocurrido? Recordemos lo que vivió Esmeraldas antes de Navidad, ¿no? Cómo explotaron, mataron gente, explotaron carros, robaron, ¿no? Vimos una cosa de horror que vivió Esmeraldas y ahí no decretaron estado de excepción, ni en Esmeraldas, ni en Durán, ni en Guayas, ni en la zona 8. O sea, no puede ser. Vemos un gobierno una vez más improvisando, un gobierno errático que no tiene personas de experiencia, pero que además tiene que haber una gran conciencia, creo yo, de las autoridades de este país. Cuando tú no sabes, buscas a los expertos. Ni siquiera esa humildad tienen de buscar a los expertos. Nuestro proyecto en temas de seguridad, el que propuso Luisa González, era de largo mejor, Jaime. Nosotros propusimos el plan Resurgir, que tenía mucha claridad en lo que había que hacer, porque es lo que hizo la Revolución Ciudadana, e inclusive con mayor conocimiento de lo que se hizo mal y lo que se hizo bien, pero que nos permitió tener cifras de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2017 y que fuimos una patria segura, el segundo país más seguro de América Latina en el 2017. Destruyen todo el sistema de seguridad, destruyen la institucionalidad y volvemos a lo mismo que hizo Guillermo Lasso. El país no merece eso, no merece lo que estamos pasando. En este momento escucho que el Ministerio de Educación ha dispuesto clases virtuales para nuestros niños para precautelar la seguridad, pero es porque no hay nada, no hay inversión. Nos dicen que el problema es la cooperación policía, Fuerzas Armadas. No es cierto, ese no es el único problema. Se requiere inversión, se requiere que nuestros policías tengan patrulleros blindados, se requiere darles capacitación, se requiere polígrafos, se requiere volver a poner los radares en la zona norte y en Montecristi, que lo dañaron, lo retiró Lasso y luego lo destruyeron. O sea, es todo un plan. No me vuelvan a decir que la salida es un estado de excepción y nada más, y no recursos constantes y sonantes para la seguridad, y no retomar la institucionalidad que tanto bien le hizo al país, y ahí están los números. Entonces realmente vivimos una conmoción social. Yo quiero mandarle mi solidaridad a todos los ciudadanos de Santa Elena a través de tu programa, querido Jaime, porque duele el país, duele lo que está pasando y las cosas hay que decirlas. O sea, nosotros, la Revolución Ciudadana, los asambleístas de la Revolución Ciudadana, no vamos a decir la verdad de las cosas. Siempre hemos dicho la verdad. Y vemos, para terminar esta parte, que la gran preocupación del presidente Noboa es privatizar el sector eléctrico. La gran preocupación del presidente Noboa, la primera ley es remisión, condonar deudas a las grandes empresas del país, a las grandes empresas del país, incluidas los banqueros que tanto han ganado. Entonces imagínate, eso demuestra
qué es lo que está en su corazón. No está la preocupación del ciudadano común, de la clase media, de la familia, sino de que los grandes empresarios resulten que no les cobremos tantos impuestos. Y ahora quiere tomarse el sector eléctrico para privatizarlo y a la larga y al mediano plazo subirnos las tarifas eléctricas. Ese es su proyecto económico, no sacar al pueblo, el pueblo ecuatoriano adelante, querido Jaime. Lo digo con emoción, discúlpame la emoción, pero duele el pueblo ecuatoriano. Eso lo entendemos. Y para las personas que no saben qué es un estado de excepción y qué medidas no debemos hacer y qué sí. Bueno, un estado de excepción limita las libertades que tiene el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos ecuatorianos, en algunas cosas. Por ejemplo, en este caso, lo más visible es que está prohibida la movilización a nivel nacional de 11 de la noche a 5 de la mañana. Hay una prohibición. ¿Qué es el famoso toque de queda? El toque de queda, ¿verdad? Pero además permite que la policía ingrese a una vivienda si hay una sospecha de que en esa vivienda hay armas, por ejemplo. Ese es otro de los puntos que toca este estado de excepción. Pero sin decir que no es necesario, ¿no? Yo no quiero decir que no es necesario. Lo que digo es que es lo mismo, más de lo mismo. No hay inversión en la policía, no hay inversión en las Fuerzas Armadas, no hay control de las cárceles, no hay control de las fronteras, es decir, no hay ningún cambio, no hay un reforzamiento de la institucionalidad. Volver a tener ese ministerio de cárceles, por ejemplo, que era el ministerio, se me fue la Secretaría de Justicia, no, el Ministerio de Justicia, en el tiempo de Correa, que solo estaba encargado de las cárceles. Ahora vemos un SNAI en donde el anterior director del SNAI, el señor general Ramírez, está vinculado con el señor Norero, ¿no? El PPL Norero, una persona que sabe el Ecuador que fue asesinado. Entonces, imagínate, ese es el SNAI. ¿Por qué no volvemos a esa institucionalidad fuerte que era el Ministerio de Justicia, la Escuela de Guías Penitenciarios y tantas otras cosas que fortaleció la Revolución Ciudadana y que nos llevaron a ser el segundo país más inseguro, más seguro de América Latina, versus lo que vivimos en este momento, ¿no? Que el mundo nos ve con terror, ¿no? Y estamos como el primer país más inseguro ahora de toda América. O sea, es gravísimo. Y Guayaquil, de una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Esmeraldas, Guayaquil, Durán, ¿no? Ahora vamos a llegar a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. A 50. Antes el presidente Correa lo dejó en 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿quién captura? Y eso es sencillito darse cuenta. ¿Quién captura a estos delincuentes? ¿Y quién los deja libres? ¿Quién captura? Los captura la Revolución Ciudadana. Y los dejan libres los gobiernos de Moreno, de Lazo, a través de buen comportamiento, ¿no? El SNAI les da permiso de buen comportamiento para que puedan salir. Y en el caso de Noboa, pues porque se le fugan el señor Aliafito y el señor Colompico, que también se ha fugado de una cárcel de Riobamba. Entonces, es gravísimo lo que vivimos. Sabían que lo primero que tenían que hacer era tomar control de las cárceles y no han hecho. Entonces, todo eso provoca este nuevo estado de excepción. Y la pregunta que tú haces, Jaime, es importantísima. ¿Por qué no lo hicieron antes? Sí, si las ¿por qué condiciones no lo hicieron? de gravedad eran las mismas. El problema aquí es que no quieren invertir, es que no tienen experiencia, es que no saben hacer, pero la vanidad ni siquiera les deja buscar asesoramiento de los que saben. Y eso no es correcto. Yo tengo una interrogante. Aquí dice que el estado de excepción en la Constitución de la República del Ecuador puede durar hasta 60 días, que es lo máximo. ¿Por qué ellos 60 días su primer estado de excepción? No 30, no 20. ¿Por qué se alargaron a lo último? Bueno, creo que saben que las condiciones realmente son complejas. Nosotros, Luisa González, nuestra compañera ex candidata a la presidencia de la República, ha puesto en consideración el plan Resurgir para el señor Noboa. ¿No? Tenemos un plan, conocemos, sabemos los puntos neurálgicos, sabemos que hay que trabajar en temas de inteligencia, en temas de depuración de la justicia y depuración de la Policía Nacional, pero urgentemente. Miren, hay un comentario que hace el viceministro de Gobierno, ex compañero nuestro de la Asamblea Nacional, el señor Esteban Torres, que dicen que creen que la información sobre Fito se filtró en el COSEPE, no, que es la instancia de mayor seguridad de la reunión que hace el presidente Noboa en Guayaquil, en donde vienen las autoridades de alto nivel. Ahí se filtra que querían mover al señor Fito, alias Fito, a La Roca. Aparentemente de ahí se filtra esta información y el señor Fito huye. Eso dijo el señor Torres.
viceministro de gobierno. Entonces, ¿a qué nivel ha llegado la comunicación de este señor con las altas autoridades del gobierno nacional? Y eso es gravísimo. No, ¿qué ha hecho el gobierno nacional? Nada, nada. Entonces es muy grave, yo creo que por eso es que se extienden a 60 días, pero digo, o sea, esto es más de lo mismo. Yo lamentablemente tengo que decirlo, siento que esta es la continuación del gobierno de Moreno, Lasso y ahora Noboa haciendo más de lo mismo, beneficiando a los grandes empresarios. No hay nada que me haga pensar que va a haber una inversión social, no hay un mínimo aumento del bono de desarrollo humano. Por decir algo, no sabemos que la población en este momento pasa momentos muy duros, vamos a aumentar el bono de desarrollo humano, no hay. Vamos a dar crédito productivo blando para la economía popular y solidaria, no hay. No, pero sí hay, lo primero, remisión para las grandes empresas del país, banqueros, petroleras, ¿no? Los grandes los conoce el pueblo ecuatoriano. Y segundo, nuevos espacios, pero sin pagar impuestos en la ley del sector eléctrico de competitividad energética. Ahí dan espacios para inversión, pero sin pagar impuestos, ¿no? Te exoneran de impuestos por tantos años con esto de la zona franca. No puede ser. Entonces, ¿de qué está preocupado el presidente Noboa? ¿De sus amigos empresarios o del pueblo ecuatoriano? Yo creo que la respuesta es clarísima. También tengo un interrogante. El presidente Noboa quería ser como un Nayib Bukele, pero él hizo un tuit, ahora es ex, que dice que los estados de excepción no son una varita mágica para solucionar los problemas. Tiene que haber una planificación. Y vemos que no hay una planificación porque dictan estado de excepción y Ecuador está peor. Secuestran policías, las cárceles están tomadas. Es durísimo. Yo creo que el presidente Bukele efectivamente ha dado en el clavo. No se trata de estados de excepción solamente. Por eso decía yo, repito, no es que estamos en contra del estado de excepción, pero no vemos más medidas. Y eso suena a lo mismo que hacía Lasso. ¿Cuántos estados de excepción decretó el señor Guillermo Lasso? Más de 10. ¿Cambió en algo? No cambió nada. Porque no quieren invertir y porque siguen con el cuento del achicamiento del tamaño del Estado. Entonces, la situación, si no hay cambios verdaderos, va a ser muy crítica. Este año va a ser muy duro. Y eso no es algo que se merece el pueblo ecuatoriano. ¿Y qué? Tenemos que salir con chalecos antibalas, carros blindados, el pueblo ecuatoriano votó por un cambio. O sea, cuando vota por Luisa y por Noboa, votan por un cambio. No, recordemos que el señor Noboa dijo y hizo un plan, propuso un plan de trabajo que yo diría que no lo está cumpliendo. No, él puso aquí el plan de trabajo y no lo está cumpliendo. Vemos que está preocupado de las grandes inversiones de sus amigos y no del pueblo ecuatoriano. Y no de seguridad. ¿Y usted cuáles serían las recomendaciones aquí hasta que se termine el periodo de Noboa a los ecuatorianos? Mire, ahorita es cuidarse. Tenemos que cuidarnos. Todo el pueblo ecuatoriano tiene que cuidarse, porque esto va a seguir creciendo. O sea, no va a haber una ciudad en todo el Ecuador que no esté permeada por la delincuencia, no carreteras permeadas por la inseguridad. Entonces, solamente hay que cuidarse, no queda más, pero sí esperamos que el gobierno inmediatamente enmiende y sí, los ministros no se sienten en capacidad, renuncien. Miren el día de ayer, mire, la consulta popular. O sea, manda una consulta popular en la que se van a gastar 60 millones de dólares, dicen, pero una consulta popular cuesta mucho más, se van a gastar entre 80 y 100 millones de dólares. ¿Para qué una consulta popular innecesaria? Entonces cuesta tanto. Dinero votado innecesaria. Todos esos cambios se pueden tramitar a través de la Asamblea Nacional. Nosotros el día de ayer como bancada de la Revolución Ciudadana ha presentado un proyecto de ley para que todas esas reformas que quiere analizar el señor Noboa se tramiten a través de la Asamblea Nacional. No gaste plata, utilice ese recurso que falta, por ejemplo, en pagar las deudas a los jubilados, por ejemplo, en pagar las deudas a Solca para que nuestros niños puedan volver a ser atendidos, nuestros niños con cáncer, y el señor Noboa pensando en darse un baño de popularidad ganando una consulta popular. No, eso no es justo y eso no es correcto. Imagínense, ya conocemos cómo funciona. Lanza la consulta popular, la orden es todos los ministerios me hacen campaña por la consulta popular, en vez de estar trabajando en lo que corresponde. Es un país que está destruido. Necesitamos la atención de los ministros en las cosas importantes, en que arreglen las carreteras, en que arreglen las hidroeléctricas, en que arreglen el problema del bono de desarrollo humano en el MIES. No es posible que les den una nueva tarea a los ministros de que se dediquen a promocionar una consulta popular. Entonces, realmente es una pena
y en esa consulta popular ponen el tema de que vuelvan los casinos, cuando es claro que un casino es un espacio de lavado de dinero y de lavado de activos. Entonces, por un lado queremos combatir el lavado de dinero y por otro lado damos un espacio para que continúe el lavado de dinero. ¡Qué contrasentido! Y eso queremos para nuestra juventud, ¿no? Porque la gente que va a los casinos tiene una enfermedad, la ludopatía. Entonces, ¿cómo es posible que eso le proponga al país? En vez de proponerle, por ejemplo, ¿no? Nosotros, la Revolución Ciudadana, que tiene un plan para el pueblo ecuatoriano, recuerden ustedes, del cambio de la matriz energética al cambio de la matriz productiva. Y ese cambio de la matriz productiva tiene una base, que es el talento humano, que son los jóvenes estudiando en institutos, los jóvenes estudiando en las mejores universidades en el país, los jóvenes estudiando en las mejores universidades fuera del Ecuador. Esa era la base para la transformación y el cambio de la matriz productiva. Entonces resulta que aquí la propuesta es la economía de casinos. Entonces, es una pena. De largo, querido Jaime, tengo que decirlo, la propuesta de la Revolución Ciudadana con Luisa González era mucho mejor. Pero en este momento estamos con el señor Noboa y hemos ofrecido nuestro contingente en la Asamblea Nacional y el Plan Resurgir a disposición del Gobierno Nacional para que los cambios empiecen a verse. Pero no puede ser una ministra, perdón que me recuerde estas cosas, que diga que está pidiendo y tocándole puerta a los grandes empresarios para que le donen 200 millones para invertir en seguridad. Un ministerio de gobierno de rodillas, pidiendo de favor dádivas, cuando lo que tiene que hacer es cobrar las deudas. Entonces, realmente no puede ser. Eso no es gobernar, eso no es correcto. Cobre las deudas a través del SRI, invierta en seguridad, porque parece que lo que no quieren es invertir en seguridad. Y nos vuelven con el mismo cuento de que es la coordinación entre policía y militares. Eso no es suficiente. O si no, el otro discurso, ¿no? Que ya también lo voy escuchando. Es que la Asamblea no me pasa tal ley, por favor. Otra vez vamos a volver al mismo discurso de Guillermo Lasso. El pueblo ecuatoriano ya no puede seguir creyendo mentiras. Inviertan, pongan asesores que conozcan, ¿no? Y hagan los cambios que inmediatamente requiere el país y el pueblo ecuatoriano. Y si los ciudadanos escogemos personas que nos representen por votos populares, ellos tienen que saber lo que se atienen. No es quejarse que no hay plata. Nosotros elegimos para soluciones inmediatas, no a largo plazo. Bueno, eso también es muy triste, ¿no? Escuchaba a la ministra Palencia decir que no sabían el grado de infiltración, ¿no?, que tenían en la policía y dentro del gobierno y en las instituciones públicas. Pero ¿y entonces cómo se propusieron de candidatos si no tenían el conocimiento de lo que iban a recibir como gobierno nacional? Entonces sí da pena, ¿no? No estar preparado y postularse para un cargo que no estás postulado. Pero bueno. Si el señor Noboa estaría viendo este video, ¿qué le diría? ¿Cómo solucionar las cosas y situaciones del país? Dejar de lado las vanidades, llamar a los que saben, tomar lo mejor de los diferentes programas en seguridad, pero además decidir invertir. No es posible un cambio sin recursos económicos. No es posible un cambio sin que nuestros policías se sientan equipados, con patrulleros que tengan con chalecos antibalas. Algunos no tienen. ¿No? Blindados, como está haciendo la población que puede, con patrulleros blindados. No es posible un cambio sin inversión. Por favor, compre los radares, tome control de las cárceles, polígrafo para policías, jueces y fiscales, o sea, medidas inmediatas. Rodéese de los que conozcan, póngase la mano en el bolsillo e invierta en el pueblo ecuatoriano en seguridad. Gracias, asambleísta Sofía Espín, por su tiempo, por el análisis. Algo que yo no le haya preguntado, pero le quieres decir a las personas. No, esperanza. Recién empieza el año y es muy triste ver que empezamos así. Empezamos con un país tomado por la delincuencia, el Estado cada vez más pequeño, el Estado cada vez más abstraído, ¿no? Una ausencia de Estado en definitiva, ¿no? Y en cambio las bandas delincuenciales cada vez más armadas, cada vez más fuertes, cada vez queriendo doblegar al Estado ecuatoriano. Y eso no se puede permitir. Esperanza para todos, esperamos que haya un cambio, que este sea un fuerte llamado de atención al presidente para que se vean los cambios que requiere el pueblo ecuatoriano y por supuesto que se cuiden mucho, todos nos tenemos que cuidar. Y un abrazo al pueblo ecuatoriano. Gracias, cerramos aquí en Santa Elena Ecuador TV. Somos el primer medio digital de la provincia de Santa Elena y número 1 en las redes sociales. Gracias por su confianza.